Siempre estamos en la búsqueda de lo anhelado. ¿Y qué pasa cuando me encuentro en un nuevo comienzo? Cuando voy por lo que sé y me enfrento a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando escojo mi propio camino y encuentro nuevas formas de aprender? Explorando nuevos mundos y rodeándome de una nueva generación de creadores y pensadores. Cuando parto hacia un futuro que no ha sido escrito y está lleno de descubrimiento, libertad y de opciones. Cuando mi curiosidad me lleva a un camino para encontrar mis sueños, para encontrar respuestas en los lugares más improbables. ¿Qué pasa cuando me pierdo en el momento y encuentro nuevos talentos, pasiones y sueños? ¿Qué pasa si estamos asustados, confundidos, emocionados y justo en ese instante encontramos nuestra libertad? Muy buenas noches. En nombre de la Universidad de Medellín y de su sello editorial, agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta actividad, que está enmarcada en la segunda Feria Virtual del Libro Académico. El libro que presentaremos el día de hoy se titula El documental en la televisión pública. La coordinación académica de esta obra estuvo a cargo de los profesores Alejandro Alzate Giraldo, Claudia María Maya Franco y Verónica Heredia Ruiz. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas por medio del chat y la sala interactiva. Más adelante daremos respuesta a algunas de estas. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta actividad en la cual nos acompañan los 3 coordinadores académicos de esta publicación, perteneciente a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Quien les habla, Mayra Currea Enciso, comunicadora del sello editorial Universidad de Medellín. Iniciaremos entonces con la primera intervención del profesor Alejandro Alzate Giraldo. Él es licenciado en Educación Artes Plásticas, máster en Producción Artística y máster en Antropología Visual. Es doctor en Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, homologado en Colombia como doctor en Investigación y Producción Artística. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo e investigador del programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, así como la maestría en Comunicación en la Universidad de Medellín. Adelante, profesor Alzate. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos pues, y a todas por la invitación, por estar aquí con nosotros, por conectarse pues, con esta actividad. Bueno, nada, contarles un poco sobre este texto que es resultado del proyecto de investigación Construcciones discursivas del audiovisual. Aquí tengo el texto. Quiero conversar un poco sobre la importancia del documental en este tiempo. Entonces, empezar un poco mencionando la difícil situación por la que estamos pasando en este momento en el país, tener en cuenta que el documental ha sido un aliado constante de la sociedad, ha sido un aliado que se ha encargado de construir memoria de las dinámicas sociales, de los sucesos, de los cambios, de las transformaciones. Entonces, invitarlos a revisar los documentales de Pino Solanas, de Patricio Guzmán, 2 realizadores, uno, el primero argentino, el segundo chileno, y ambos se han encargado de narrar la historia de sus países y los procesos de cambio, muy pertinente para un momento como el que estamos atravesando. También apelando a los directores latinoamericanos de documental y apelando a cómo ellos narraron las transformaciones y cómo construyeron la memoria, cómo construyen la memoria de sus pueblos, pues Patricio Guzmán ha hecho un ejercicio de narrar toda la transformación política y social de Chile hasta la actualidad, con sus últimos documentales, La Cordillera de los Andes, o El Botón de Nácar, o Nostalgia de la Luz. Él hace unas relaciones muy interesantes entre el cielo y el desierto, entre el mar y el cielo, por esa configuración tan especial que tiene Chile y la ubicación que tiene de ser el lugar más privilegiado para ver las estrellas. La ciencia, y esto también lo hago como introducción para el texto, por dónde está la importancia de la ciencia y la conexión que tiene la ciencia
con los procesos de creación. Hay una, hace pues como cuando no teníamos acceso a los telescopios, eh, el tema de, o la pregunta por las estrellas era una pregunta de conversación. ¿Qué habrá más allá del universo? ¿Quién nos estará viendo? ¿Cómo gira la Tierra? El desarrollo de los telescopios nos lleva a tener algunas certezas y a pensar, o más preguntas mejor, nos lleva a tener más preguntas fundamentadas sobre qué hay, cuando vemos el cielo, un poco, pero sistematizado, estructurado, con preguntas muy, muy sólidas, con encuentros, con pequeños hallazgos que lo que nos dan es una bienvenida a nuevos campos de investigación. La relación que hace Patricio Guzmán va en esa misma línea de pensar las estrellas como de mirar las estrellas y del deseo de tener telescopios que miraran hacia el desierto chileno, donde fueron enterrados las víctimas de la dictadura. Entonces es la posibilidad de mirarnos a través de un ejercicio también científico, como lo es, como lo son las creaciones artísticas, es plantear un poco esas creaciones artísticas también con una rigurosidad y con un análisis que lo que nos permite es avanzar y caminar pues en una puerta con algunas anclas que tienen un poco más de aporte desde la ciencia. Patricio Guzmán nos hace entonces esa relación de mirar las estrellas, de mirar las víctimas, y el documental lo que hace es eso, mirarnos como sociedad, acompañar a la sociedad en su crecimiento, en sus preguntas de transformaciones, de cambios, de quiénes somos como sociedad. Ha sido un papel fundamental en el documental, y este libro lo que hace un poco también es abrir una pequeña puerta o dar una guía o dar un acompañamiento. Es un libro resultado de investigación y lo planteaba como ese encuentro, como ese hallazgo para los documentalistas, donde van a encontrar el trabajo metodológico que nosotros hacemos, que lo pueden usar, es la idea como eh, aportar desde la configuración de metodologías para estudiar, para crear el documental y para entender el documental como un proceso de memoria. Entonces eso es lo que tenemos como desde la fuerza del proyecto y un poco desde lo más abstracto del proyecto, desde lo más concreto. El proyecto se trata de pensar en el papel del documental en la televisión pública, para lo que hicimos un análisis del del proceso narrativo que ha tenido el canal Telemedellín. Lo hicimos a un corte de sus 18 años. Analizamos una cantidad de documentales significativa, estudiamos todo el archivo audiovisual, y es muy bonito ver también cómo nos hemos narrado nosotros como sociedad. Y algo fundamental como a la hora de entender ese proceso y esa participación de los canales en la configuración de la memoria, es que la memoria es una construcción cíclica. Entonces no es como reflexionamos también sobre la televisión, cómo podemos usar, la palabra sería cómo podemos mantener activos, mantener vivos los programas o los documentales, porque a veces pensamos que en la televisión, pues con una emisión es suficiente y con esa emisión se termina el documental, pero hay un gran archivo, y en ese archivo tenemos la memoria de la ciudad, la memoria del país. Apelamos pues de nuevo a Patricio Guzmán, que nombra la, el documental como el álbum familiar de la humanidad y el álbum familiar de la sociedad. Creo que lo que estudiamos aquí fue nuestro álbum de la ciudad, nuestro álbum audiovisual, cómo este álbum audiovisual nos ha contado, cómo nos ha clasificado, cómo nos hemos interesado por ciertas cosas en ciertos momentos. Identificamos cosas pues muy fuertes, muy también duras, pero también cosas muy bellas en cómo se han contado nuestros barrios, cómo
se han estructurado, cuál ha sido el papel de nuestros periodistas para intervenir estos espacios, para estar haciendo retratos pues, continuos de nuestro entorno. El desarrollo de este trabajo nos permite entonces como entender desde el análisis cómo funciona, cómo ha sido narrado y cómo ha participado el documental, para lo que realizamos también una estructura metodológica con unas categorías que las profes ahora nos van a compartir también dentro de, no vamos hoy a compartir o hablar pues como de esa ficha metodológica, pero sí la participación de los tres dentro de la construcción de esa metodología. Entonces el libro lo que plantea es un poco esos puntos de análisis desde donde entramos a ver cómo funciona o cómo podemos analizar el documental y la participación. Entramos un poco desde el tema de ciudadanía, preguntándonos por la participación de la ciudadanía, incluso por la función de la televisión pública como participante en esta construcción, por el formato documental como parte de la memoria. Entonces, encontramos esos puntos desde donde podemos agarrar, estudiar este fenómeno pues, de la construcción de memoria a través del audiovisual y en este caso de la televisión pública, pero también intentamos o logramos abordar el concepto o la metodología de investigación-creación. Entonces venimos de esa investigación cualitativa, de esta investigación cuantitativa, donde medimos cosas, donde medimos el material de archivo, qué tanto material de archivo hay dentro de estos documentales, cómo nos narramos dentro de los documentales, pero también o las categorías de la televisión pública o la forma como estamos pues, contando los personajes, pero también cómo creamos estos contenidos. Clasificamos qué tipos de documentales hay, cuáles son las categorías que más se ven, teniendo pues como una predominancia con la categoría expositiva, donde la palabra pues, es mucho más protagonista, pero tomamos también unas herramientas para identificar o para ver cómo reactivar este archivo, cómo hacer que este archivo pueda estar en constante, que pueda estar vivo, es decir, que no se quede guardado en un lugar, en un disco duro, en una bodega, sino que pueda ser usado. Eso que nos hizo buscar una forma de experimentación. Los procesos de investigación-creación tienen dos componentes que son bien importantes, como no perder de vista. El primero es toda la parte de experimentación, pero también la parte que proviene de los procesos de la estética, es decir, un asunto que está combinado con el tema pues, base de la estética, que es la sensibilidad, la estesis, y cómo eso se vincula también para encontrar nuevas cosas a través de las emociones y de la experimentación, así como del uso de la información que es estudiado de campo o de diferentes pues, objetos de estudio. Utilizamos entonces esta vertiente de investigación-creación para generar una serie. Esta serie tiene como título Materiales grabados. Encontramos algunos testimonios que logramos incorporar a nuevos contenidos. Es decir, encontramos específicamente un personaje, una persona en el barrio Moravia, un niño de origen guayú, que nos contaba la historia sobre cómo él estaba en su barrio, cómo hacía parte de la orquesta, así, cómo era tener su origen guayú, cómo se relacionaba con los demás. Y lo que hicimos fue buscar ese material de archivo, tener ese material de archivo, ponerlo en línea de tiempo y contar la realidad de Hugo. Y lo que vimos entonces fue un viaje en el tiempo, como lo denominábamos desde los procesos de creación, un viaje en el tiempo a través del archivo audiovisual. Es una cosa bellísima. Pudimos encontrar cómo ha cambiado la Comuna 13, cómo ha cambiado la ciudad, cómo cambian las personas que estamos representando, cómo se actualizan los discursos. Entonces encontramos una cosa bien, bien bonita y generamos un contenido donde él no había visto el primer documental que le hizo el canal,
pudo ver el primer documental y pudo verse representado en nuestro documental. Entonces usamos mucho la descripción del entorno, la descripción de la ciudad y también la descripción de ellos como personaje. Realizamos varios capítulos y pues tenemos como resultado como ese proceso de experimentación, el libro, algunos artículos y también la serie que nos permitió pues como incorporar esos contenidos de investigación, creación, eso como a grandes rasgos de la ejecución pues del proyecto. Muy importante reiterar ese papel del archivo audiovisual y de la construcción de las imágenes como constructores de memoria. Ahora voy a dar paso a mis compañeras Verónica Heredia y Claudia María Maya Franco, que nos van a hablar también sobre ese proceso metodológico y sobre ese proceso de análisis, ese proceso científico que hay detrás también de estos análisis en el campo de la imagen, donde nos hemos concentrado de una manera muy dinámica por el trabajo con las áreas creativas, pero también muy rigurosa desde el manejo de los datos y desde los procesos de análisis. Muchas gracias, profesor Alzate, por su introducción al libro El documental en la televisión pública. Vamos a dar paso a la profesora Verónica Heredia Ruiz. Ella es comunicadora social periodista, magíster en comunicación con énfasis en análisis de medio y doctoranda en comunicación. Es investigadora y decana en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y ha trabajado temas de investigación en televisión pública y el modelo de negocio de plataformas de video streaming como Netflix. Adelante, profesora Verónica. Muy buenas noches, Mayra, y buenas noches para todos los que están conectados hoy en esta presentación del libro El documental en la televisión pública. Complementando lo que decía nuestro compañero y también investigador Alejandro Alzate, el libro el documental en la televisión pública es el resultado de la investigación Construcciones discursivas de la memoria, las identidades y las ciudadanías en la televisión pública a través del formato documental. En este caso, analizamos esa base de datos o ese archivo documental del canal Telemedellín. Esta investigación entonces es una investigación donde la Universidad de Medellín se acerca al canal Telemedellín para acceder a esa base de datos, a ese archivo audiovisual que en su categoría de lo público pues pertenece también a los ciudadanos, y de esa manera pudimos adelantar esta investigación. El libro recoge en 6 capítulos todo el proceso que se adelantó en el proceso investigativo. En el capítulo 1 tenemos el capítulo que yo aporté pues en esta compilación de la televisión, una pantalla para el reconocimiento. En el capítulo 2 tenemos la dinámica argumentativa del discurso de la forma ensayística del documental, a cargo de Claudia María Maya, una de las coinvestigadoras y de la investigadora principal. Y también tenemos el aporte de Álvaro Romo Garrido y 2 capítulos al final del texto que nos aporta Alejandro Alzate. Particularmente entonces les voy a contar sobre ese primer capítulo y sobre ese proceso metodológico para acceder a un archivo audiovisual a partir de esa mirada desde la televisión pública, que es el área en la que yo me desenvuelvo. En este proceso investigativo y en la escritura del libro hay unas fortalezas muy grandes porque los 3 investigadores tenemos fortalezas muy distintas y pudimos establecer un diálogo interdisciplinario desde el ámbito de la televisión pública, desde el ámbito del documental y desde el análisis del discurso. Cada uno de los autores tiene una experticia distinta y pudimos construir entonces una metodología que nos permitió abordar ese archivo del canal Telemedellín. El canal Telemedellín es el primer canal local sin ánimo de lucro que nace en el país. Es un canal que tiene, en el momento en el que abordamos la investigación, tenía ya 20 años y hicimos un recorrido por 17 años aproximadamente de ese archivo audiovisual. Por lo tanto, fue un reto metodológico abordar ese archivo por la cantidad de categorías y de programas que estaban sistematizados. Nuestro interés entonces era abordar ese asunto de lo documental, cómo se documentó la ciudad, qué tipos de documentales se hicieron y cómo la televisión pública permitió entonces
representar lo que era la ciudad en ese momento e indagar pues como 3 categorías fundamentales, que era la identidad, la memoria y la ciudadanía. Para eso entonces acudimos a toda la teoría sobre la televisión como campo de estudio se inserta en la dinámica de los estudios culturales y la televisión se ha considerado un elemento muy importante para el estudio de la comunicación y para el estudio de los medios. Recogemos entonces en este primer capítulo distintas reflexiones y teorías acerca de la televisión como campo de estudio, desde la teoría de los Mass Communication Research hasta la teoría de los estudios culturales de la Escuela de Birmingham. Básicamente me detengo en ese concepto y construcción de la televisión pública, donde esa televisión interpela al ciudadano más que al consumidor, ¿cierto? A diferencia de la televisión privada, de la televisión comercial, donde hay un interés por la publicidad, la televisión pública en este caso, autores como Jesús Martín Barbero, Germán Rey, Nora Macciotti, Omar Rincón han reflexionado sobre este concepto de lo público aplicado a la televisión y era ese entonces el marco de acción donde nosotros nos queríamos mover. Queríamos entender cómo un canal como Telemedellín, en el marco de una televisión pública, a través de su programación y particularmente a través de su programación de contenido documental, interpelaba a esos ciudadanos en 3 categorías, memoria, identidad y ciudadanía. Obviamente también rastreamos los elementos propios que rastrea la televisión pública, hay unas categorías que plantea la UNESCO y es allí también donde nos movemos cuando se habla de universalidad del contenido, diversidad, independencia y diferenciación. En este capítulo, entonces, partimos de entender el concepto de televisión pública como aquella que se dirige a los ciudadanos más que a los consumidores. Planteo también desde el abordaje metodológico la diferencia entre géneros y formatos y nos detenemos en explicar un poco esas características del formato documental, que es un formato que apela mucho más a la exploración de la realidad, a captar la realidad de una manera más exploratoria, donde la cámara también tiene unas cadencias, unas aproximaciones a los personajes, donde hay muchos más testimonios, hay reconstrucción de historias, pero siempre con ese objetivo de documentar. Y era ese pues como el objetivo de los programas que queríamos rastrear. Abordamos el programa como esa unidad para poder explorar y abordar desde lo metodológico ese archivo audiovisual, el programa Comunidad Básica para analizar el contexto de una programación televisiva durante 17 años, que fue como el periodo de estudio que obtuvimos en el canal. Nos detenemos entonces en la programación, en la parrilla. De esa parrilla analizamos entonces qué géneros y formatos se abordan, qué programas de televisión específicamente le apelaban al documental televisivo y nos quedamos entonces con esa muestra de documentales. Hicimos entonces un instrumento que básicamente tiene 3 partes, un instrumento que está en el capítulo 1 que puede ser consultado. Una primera parte es la identificación del contenido, donde tenemos elementos como el tipo de contenido, la duración, el título de la obra, si el documental era financiado con recursos propios del canal o tenía recursos externos, qué ente financiaba, el ámbito de la producción, si era un documental local, nacional, internacional. En esa primera ficha de análisis, básicamente caracterizamos la obra con aspectos generales. También indagamos por el personal directivo y técnico de la obra, rastreando temas como quién lo dirigió, quién fue el camarógrafo, quién fue el sonidista, para poder encontrar coincidencias. Y dentro de la muestra empezamos a encontrar justamente que había unos directores que al canal le apostaban al documental y allí entonces pudimos luego al final hacer ese proceso de investigación-creación que Alejandro Alzate comentó. Identificamos unos directores que fueron recurrentes y con ellos volvimos a construir una obra que es Materiales Grabados a partir de una obra original que habían hecho estos directores, pero reinterpretando en el contexto actual la historia de sus personajes y fue un ejercicio muy bonito. Uno de los directores fue Luis Alirio Calle, que realizó un documental en la Comuna 13 del joven que tenía pues el joven indígena y luego entonces volvimos a Luis Alirio Calle ya pasados los años y nos reencontramos con el personaje y con el director y a partir de allí salió esa serie de Materiales Grabados que fue una extensión pues como de la investigación.
Continuando con la ficha, tenemos un tercer punto que es la caracterización del contenido. En esa caracterización, básicamente exploramos temas como la sinopsis de la historia y unas categorías que nos sirvieron para poder rastrear en ese contenido cómo se evidenció el tema o el concepto de memoria, el tema de ciudadanías y el tema de identidad. Un ejercicio bastante extenso porque tuvimos entonces que visualizar todos esos contenidos y aplicar esta ficha. Finalmente también tenemos desde la perspectiva de la teoría crítica y del análisis del discurso, elementos como quiénes participaban en la obra, cuál era esa dimensión emocional y la dimensión argumentativa de los discursos que aparecían en el documental. También analizamos la situación de la comunicación, quién habla, desde dónde habla, con qué propósito, mediante qué recursos, cuándo y qué contexto tenían esos personajes en esos documentales que rastreamos. También nos detuvimos en las funciones del lenguaje, de ese lenguaje que se usa en el documental, en las obras rastreadas, para poder identificar si eran un lenguaje de tipo emotivo, connotativo, referencial, metalingüístico, fático o poético. También hicimos la clasificación de tipos de documental, donde hay categorías como el documental expositivo, observacional, reflexivo, poético, performativo y etnográfico, documental ensayo, falso documental, documental interactivo, reportaje o crónica, y nos encontramos allí, por ejemplo, que lo que a veces el canal denominaba como documental era más reportaje o era más crónica. Sin embargo, también coincidimos en que el documental expositivo fue el que más apareció dentro de la muestra que pudimos observar. Y finalmente la ficha metodológica que nos permitió abordar este archivo, también apelaba a identificar qué funciones de la televisión pública se daban en el canal Telemedellín, apelando a la universalidad, diversidad, independencia y diferenciación. Sin lugar a dudas, este ejercicio y en este primer capítulo, la televisión, una pantalla de reconocimiento, la reflexión que se hace es cómo la televisión nos ha permitido generar procesos de identificación, apropiación y reconocimiento con las audiencias, y la aproximación a este archivo audiovisual, la reflexión desde el documental y desde la televisión pública, lo que nos ha indicado es que hay un ejercicio por representar temas como identidad, memoria y ciudadanía. Esto va muy acorde con las distintas apuestas que ha tenido el canal Telemedellín, un canal local que siempre ha tenido pues como ese asunto de lo público y donde el documental ha tenido presencia permanente a lo largo de toda la historia del canal, y que hay una apuesta también creativa por los realizadores locales en apostarle al documental como una forma de narrar la realidad, de narrar y captar lo que pasa, y tenemos entonces allí un aporte muy interesante porque siempre está entonces el asunto del documental y su presencia en la televisión pública y particularmente aquí en este canal, cuando en los canales de televisión privada como RCN, como Caracol, sin lugar a dudas se alejan de este formato porque no hay un interés en contar o en narrar lo que ocurre en el país, sino todo lo contrario, se apela pues como a otro tipo de formato que conducen más hacia un concepto de entretenimiento y no tanto a una necesidad de interpelar a las audiencias en asuntos como la identidad, la memoria o la ciudadanía. Ese es entonces pues como el resumen o el abrebocas a este primer capítulo y a este proceso investigativo que fue bastante fructífero, en el que tuve la posibilidad pues también de aprender y de compartir con mis colegas Alejandro Elzate y Claudia María Maya. Muchas gracias, profesora Verónica, por sus aportes. Vamos a dar paso entonces a la tercera coordinadora académica de esta obra, la profesora Claudia María Maya Franco. Es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en Psicoanálisis y Filosofía, magíster en Filosofía y doctora en Filosofía, profesora investigadora del Programa de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Adelante, profesora Claudia. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan en la presentación de este libro. Es un momento pues muy emotivo. Agradezco también a a Verónica y a Alejandro por haber estado juntos en este proceso que fue arduo, pero al mismo tiempo fue algo que disfrutamos, y como decía ahorita Verónica, teniendo tan distintas perspectivas y tan distinta formación, pues fue muy enriquecedor para los tres. Los tres aprendimos de
las perspectivas pues, de análisis de los compañeros. Bien, ahorita Verónica estaba hablando de ese instrumento que diseñamos para el análisis de los documentales, que mezcla entonces categorías de la televisión pública, de la teoría crítica, del análisis crítico del discurso. La visualización fue ardua, como lo decía Verónica, porque fueron más o menos 100 documentales, y pues si bien son entretenidos, ya cuando son más de 30 los que tiene que ver cada uno, pues se volvía un poco pesado. Pero logramos además a través de esa visualización una caracterización temática que fue interesante porque nos mostró justamente en esas representaciones de las identidades, de las ciudadanías y de la memoria, y en el modo en que a través del documental se narra nuestra ciudad, nuestro país, en fin, vimos que había unos temas que eran recurrentes, como por ejemplo temas de migración, muchos documentales dedicados a los barrios de Medellín, a su origen, que eran muy interesantes. Por ejemplo, yo vi en particular uno que contaba cómo el barrio Guayabal es un barrio que fundaron los gitanos, por ejemplo, y mostraban esa historia que era muy bella. También documentales dedicados a ciudadanos ilustres, por supuesto a los temas de violencia de la ciudad, a casos concretos como el asesinato de Andrés Escobar, por ejemplo, a esta época del narcotráfico, pues de Pablo Escobar, también a los artistas, a ciudadanos ejemplares, al arte y la cultura de la ciudad, a fenómenos sociales. Entonces también fue muy interesante mirar cuáles eran como los ejes fundamentales de esas narrativas que a través del audiovisual se hacen de nuestra ciudad, de nuestra historia, tanto de la ciudad como del país, aunque están más enfocados pues a la historia de Medellín. Bien, el capítulo segundo, ese capítulo es un capítulo entonces dedicado se llama dinámica argumentativa del discurso en la forma ensayística del documental. Entonces trata de mostrar, de abordar los documentales que tienen como el formato del ensayo, es decir, que pretenden exponer una hipótesis y luego demostrarla mediante los recursos pues, propios del documental. Ese capítulo entonces se propone una reflexión sobre el lugar que ocupa, tanto desde el punto de vista teórico como desde su situación material o empírica, el género documental en el contexto de la industria cultural. Entonces, ¿cuáles son los referentes teóricos de este capítulo? Son, desde el punto de vista de la teoría crítica, los planteamientos de Adorno y Horkheimer a propósito de la industria cultural, y también las objeciones que en la teoría crítica hay al cine, pero particularmente al cine comercial. Eso permitió también mostrar entonces cuál es como el carácter diferencial del género documental frente a las producciones pues cinematográficas de carácter más comercial, y cómo, porque justamente esa toma de distancia, que en términos de la teoría crítica se denominaría autonomía, le permite también asumir pues esos puntos de vista que pretende también demostrar. Este capítulo entonces es una reflexión sobre la dinámica argumentativa que se despliega en los documentales y pretende fundamentar entonces cómo logran, mediante qué recursos en los documentales se logra demostrar entonces estos puntos de vista. Otros referentes entonces son María Cristina Martínez y el análisis del discurso de Theon van Dijk, que sirven ahí entonces también para mostrar la articulación entre las posturas ideológicas que asumen los documentales y esa forma ensayística que también Adorno en el primer capítulo de las notas de literatura define pues con mucha claridad. Bien, ese es entonces el objetivo de ese capítulo. Y el capítulo número 4 se llama, el capítulo número 3, el documental en las industrias culturales, 2 ejemplos elocuentes de la producción documental colombiana en el contexto de la televisión pública. Ese entonces muestra también, por un lado, como el lugar que el documental ocupa en las industrias culturales y del entretenimiento, y a su vez su inserción entonces en la televisión pública. Esto entonces también con el fin de demostrar entonces de proponer entonces una reflexión sobre el modo en que
el hecho de estar, como de aparecer en la televisión pública, le permite al documental también construir la historia de su contexto. Eso es entonces, en este análisis se muestra cómo cierto tipo de cine documental responde adecuadamente como a la finalidad crítica, es no solamente una manera de narrar, sino también de narrar críticamente lo que nos sucede. Y en este entonces se analizan dos documentales como casos, digamos, paradigmáticos o elocuentes de la temática. El primero de ellos se llama Medellín, Miradas Adolescentes, del director Víctor Gaviria, y el segundo, Kabuki, Pasarela de Asfalto, de William Mesa Restrepo. Estos, pues muchos otros documentales, digamos, de los que vimos, cumplen con esa función crítica, asumen posturas, demuestran un punto de vista mediante recursos que son tanto narrativos, pues tanto argumentativos como emocionales, digamos, o una mezcla de ambos. Pero elegí estos dos porque me parecieron particularmente representativos a ese respecto. Entonces, para mostrar que estos documentales no se limitan a dar cuenta de la realidad, ni tampoco se proponen pues como una representación exacta de los hechos, sino que al mismo tiempo dan su versión sobre ellos, digamos que toman pues postura. Estos dos documentales, entonces, Miradas Adolescentes, del director Víctor Gaviria, como lo dice su nombre, muestra un recorrido por las intervenciones que en los espacios públicos de Medellín y en su patrimonio histórico se han llevado a cabo a lo largo de la historia, no necesariamente con resultados que sean pues muy, muy favorables ni para la calidad de vida, ni para la estética, ni para la conservación pues como de nuestra historia. Y eso lo hace a través de la mirada de tres adolescentes de distintas procedencias. Ellos hacen un recorrido por la ciudad y entonces ese es como el modo en que se narra en ese documental. Entonces hay como una mirada crítica frente a esas transformaciones y al mismo tiempo algo de carácter biográfico de la historia de estos tres adolescentes. Y un segundo ejemplo, el segundo ejemplo, Kabuki, Pasarela de Asfalto, es también un documental muy interesante porque está dedicado a los transformistas, a los, como a un grupo de personas pertenecientes a esta comunidad. Entonces, ya proponer esa temática en la televisión pública, de entrada es pues algo que podría haber sido considerado disruptivo cuando se presentó en 1999, entonces es también como una apuesta pues a la inclusión, y el modo de abordarlo a su vez también tiene un carácter pues como crítico y libertario porque cuentan la historia desde adentro, la cuentan los propios protagonistas y muestran incluso que Medellín, siendo una ciudad tan conservadora, ha sido como un lugar en el que han encontrado un espacio pues para su reconocimiento también. Bien, esos son los otros dos capítulos. Ahorita Verónica mencionó el capítulo 4, que se llama Autorrepresentaciones de la mujer en el documental colombiano. Este es un aporte que nos hizo también un estudioso del documental, que es Alberto Romo Garrido, y muestra justamente como todas las mujeres como la cantidad de mujeres que ahora están haciendo cine, haciendo documental, y también las representaciones que de lo femenino hay entonces en los documentales actuales, digamos. Bien, esos son entonces los 3 capítulos de los que quería hablarles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe Claudia María. Como lo anunciamos inicialmente, estamos abiertos a las preguntas y a los mensajes de las personas que nos acompañan en este espacio. Por aquí quiero leer algunas de ellas. Ángela Caravalli dice: buenas noches, me alegra profundamente este encuentro y felicito a mis colegas por su producción. Sergio Rivera también envía saludos desde la librería Universidad de Medellín. Saludos desde la librería. Por aquí María Cecilia Castañeda dice: felicitaciones a los colegas por esta publicación. Y la profesora Beatriz Eugenia Quiseno nos deja una pregunta dirigida a la profe Verónica, donde dice: ¿cuáles considera usted que son las causas para que los documentales se queden en la televisión local y no sean parte de la televisión privada? Claro que sí, ese debate del tema del documental y su presencia en la televisión pública y privada
pues en Colombia ha sido reflexionado en un texto que escribieron Jesús Martín Barbero, Omar Rincón y Germán Rey, donde ubican a la televisión pública en el escenario para abordar los temas que apelan al ciudadano más que al consumidor, y creo que esa es la razón fundamental, que el interés de la televisión pública es desarrollar ciertas temáticas mucho más sensibles a los temas y a los problemas sociales, donde el ciudadano pueda sentir que tiene voz, y la televisión privada pues ha tenido un interés más comercial, más orientado a otro tipo de formatos que apelan más a la ficción, no tanto a la realidad, porque finalmente el documental tiene poco rating si lo comparamos con una reality o una serie o una telenovela, y siempre ha estado como esa diferenciación entre el escenario de lo público más relacionado con el documental o con el reportaje, con temas un poco más críticos, mientras la televisión privada le apuesta a formatos un poco más comerciales. Entonces creo que esa es pues como la razón, y por eso dentro de la televisión local, canales que tienen iniciativas o vocación más pública, le han apostado de forma más decidida al formato y al género documental como una apuesta para poder nutrir esas parrillas de programación, y también por cierta vocación que tienen los realizadores que pertenecen a este tipo de canales públicos y locales. Bueno, también hay como una parte en cuanto al tema de la construcción narrativa, que se ha ido actualizando mucho en el tema del documental. Ustedes ven ahora la participación de la ficción como parte de reconstrucción de la narrativa, el asunto del documental interactivo, el asunto de la construcción de historias a nivel ya transmedial. Entonces yo creo que eso también ha hecho que empiece a modificarse la participación pues, del documental en las pantallas. Nosotros hemos escrito otros textos reflexionando pues también sobre el tema, en el caso pues de la oferta, por ejemplo, que tiene Netflix de documental, que es una oferta pues muy amplia de las plataformas pues en general, y también la gestión de plataformas, cómo los documentales han generado pues también sus propias plataformas, y cómo participan ahora también en la oferta pues del streaming, incluso pues como lo que pasa con Movies o lo que pasa pues con la oferta local. Entonces creo que también el documental ha presentado un cambio dentro de sus narrativas que le permite también estar en otros espacios y en otros escenarios. Sí, de hecho, como lo comentaba el profesor Alejandro, las plataformas como Netflix, como Amazon, como Disney empiezan a darle un giro a cómo se ve el documental en estas pantallas, y un documental mucho más cinematográfico, no tan cercano con el lenguaje televisivo, sino en otro nivel. Y por eso ese producto empieza a tener allí un espacio, un reconocimiento y una identificación con las audiencias. Y vemos también pues documentales que son premiados en grandes festivales. Entonces creo que las plataformas streaming le han dado otro lugar muy importante al documental como forma de expresión narrativa de nuestros tiempos y de la realidad. Muchas gracias, profe. Reiteramos entonces el agradecimiento a ustedes por haber aceptado esta invitación a la segunda Feria Virtual del Libro Académico. Agradecemos entonces al profesor Alejandro Alzate, a la profesora Claudia María, a la profesora Verónica Heredia Ruiz por su participación, por habernos presentado esta nueva publicación enmarcada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Invitamos a todas las personas que deseen adquirir el texto a seguir las indicaciones dadas en el chat de esta misma presentación. Realizaríamos el despacho a través de correo certificado. Invitamos también a todas las personas que nos han acompañado a continuar pendientes de las actividades de esta segunda Feria Virtual del Libro Académico, que se extiende hasta el próximo 6 de mayo. En el marco de esta actividad, la Universidad de Medellín ha estado presente con la publicación de 16 novedades editoriales de distintas áreas del conocimiento. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como @sello editorial U de Medellín, en Twitter como sello_editorial, y agradecemos nuevamente a todas las personas que han estado pendientes y a ustedes por hacer posible esta publicación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Luego.